Listo. Bueno, compañeros, buenas noches. Bueno, bienvenidos a nuestro curso de formulación y evaluación de proyectos. De pronto, para los que no me conocen, mi nombre es Giovanni Trujillo Aristizábal. Yo soy administrador de empresas de la Universidad Nacional de Colombia y tengo una maestría, un MBA de la misma universidad en administración. Soy tutor de la Remington hace más o menos unos 4 años en las áreas financieras, económicas, de proyectos y algo de costos. Lo primero que vamos a hacer, entonces vamos a hacer una pequeña presentación y de una vez vamos a llamar lista de cada uno. Me recuerdan por favor en qué programa están, en qué semestre, a qué se están dedicando ahora. Pues yo sé que todos estamos guardados, pero esperamos poder volver a salir a laborar. Y, y qué conocen acerca de proyectos, o sea, que han trabajado en alguna oportunidad, en alguna empresa, sobre evaluación y formulación de proyectos, qué acercamientos hemos tenido con la materia como tal. Listo, entonces vamos a empezar y yo voy llamando a lista. ¿Les parece, muchachos? Bueno, entonces, Eileen Acosta. Eileen, buenas noches, Eileen, ¿cómo estás? Perfecto, Eileen, muchas gracias. John Arley. John Arley no está con nosotros, ¿cierto? Bueno, Gustavo Arcila. Gustavo, sí, ahí ya le escucho, Gustavo, ¿cómo le va? Se perdió la... No, no le escucho ahí, Gustavo, ¿qué pasó? Sí, se desconectó. Bueno, esperemos a ver. Eh, entonces, vamos con Erika Juliet. Hola Erika, buenas noches, ¿cómo estás? Listo, Erika, muchas gracias. Vamos con Germán Antonio. Ah, es Germain. Listo. Sí. Listo, Germain, muchas gracias. Gustavo ya entró. Gustavo. Jason. Jason Gómez.
¿Cómo le va, Jason? Muy bien, gracias a Dios. Listo, Jason, muchas gracias. Juan Ramón, buenas noches, Juan, ¿cómo le va? Ujú. Listo, perfecto, muchas gracias. Alejandro, Alejandro, Alejandro está, pero yo creo que fue. Bueno, Alejandro. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo está? Listo, perfecto, Alejandro, muchas gracias. Daniel Orozco. Muy bien, Daniel, ¿cómo le ha ido? Listo, perfecto, Daniel, muchas gracias. Eh, Andrea Caterine, buenas noches. Listo, muchas gracias. Juan Felipe Palacios. Buenas noches, Juan. ¿A qué se dedica usted, Juan Felipe? Solo a estudiar, listo, perfecto. Muchas gracias, Juan Felipe. Ángela Rojas. ¿Qué conoces de proyectos, Ángela? Listo, muchas gracias, Ángela. Julián David. Buenas noches, Julián. Claro, listo, perfecto. Julián, muchas gracias. Eh, Juliana.
Juliana Andrea Valencia Marín. Listo, muchas gracias, Juliana. Dani Fabián. ¿Acerca de qué, perdón? Listo, perfecto. Dani, muchas gracias. Paula Andrea. Hola. Listo, perfecto. Listo, Paula, muchas gracias. John Arley está. John Arley. Listo, definitivamente no está. Y Gustavo. Para que nos acabe de contar que se le cayó la conexión cuando nos estaba haciendo la presentación. Gustavo. Bueno, dejémoslo así. O sea, según esto, solamente está faltando John Arley, ¿cierto? Igual de todas maneras, al finalizar la tutoría, volvemos a repasar porque la universidad está haciendo mucho énfasis en el tema de la asistencia. Vuelvo y le repito, como esta tutoría se graba, ella queda en el canal de YouTube y queda también en la plataforma Moodle. La persona que de pronto por X o Y motivo, por trabajo, por conexión, porque no hubo luz, porque cayó el internet, porque alguna razón tuvo, debe ver la tutoría y se debe comunicar conmigo para quitarle la fallita. ¿Listo, muchachos? Bueno, vamos ahora a hacer entonces lo siguiente. Vamos a mirar ¿qué miramos primero? Miremos el plan de aula. Miremos cómo estamos en la plataforma. Les voy a compartir entonces la pantalla para que miremos. Ahí ya lo ven. Listo. O sea, estamos ahí en la plataforma. Listo. Entonces así aparecemos en la plataforma, compañeros. Formulación y evaluación de proyectos martes. Hay una foto del tutor que no está muy actualizada, no tenía una más actualizada, ustedes perdonan ahí, es de algunos añitos atrás. Está el saludo de bienvenida, están los datos míos, como el celular y el correo electrónico. También tenemos entonces una propuesta de evaluación que la vamos a mirar ahorita, apenas miremos la concertación del compromiso académico. También tenemos el tema de competencias, en las cuales está inmersa la universidad, competencias desde el ser, saber y hacer, que ustedes ya las deben conocer, eso les queda para el domingo después de la misa, que estén desparchaditos, ustedes entran y lo leen, ¿sí?
También tenemos el módulo del curso que está cargado acá en la plataforma. También tenemos el plan de aula, que ya lo vamos a revisar. Tenemos un foro de presentación en el cual pues algunos compañeros entraron y tal. Recuerden que vamos a trabajar todo el ciclo en modo virtual, o sea que vamos a tener que estar muy pendientes de la plataforma, ¿sí? Los foros, los chats, los trabajos, todo por plataforma, porque digamos que esa va a ser ahora sí el canal de comunicación directo para lo que es la temática. Ya tenemos el grupo de WhatsApp, pues para otras cosas que podamos necesitar. También hay un foro de consultas. Este foro de consultas va a estar permanente durante todo el curso. En este foro, entonces, si alguien tiene alguna duda sobre alguno de los temas que estemos mirando y que pueda ser de interés de todo el grupo o de una buena parte del grupo, pues simplemente entra por aquí. Yo lo estaré consultando, voy a tratar de consultarlo todos los días. También tenemos el acceso de la tutoría de hoy, por si alguien, pues eso también lo exigió la universidad, colocar antes de la tutoría el acceso a esto, por si alguien, digamos, tiene problemas desde el celular, desde su buscador, puede entrar aquí directamente y abrirlo en una nueva pestaña en su computador. Listo, muchachos. Bueno, entonces ahorita vamos a mirar lo que es el plan de aula. Este es el plan de aula del curso, muchachos. Entonces, en este plan de aula están los datos del curso como tal, formulación y evaluación de proyectos. Tenemos unas competencias genéricas que de manera general es como el objetivo que nos vamos a poner nosotros, o sea, la meta que nos vamos a poner hasta finalizar el curso, y es como la siguiente: las competencias genéricas que debemos adquirir. Reconocer la dinámica de la gestión de proyectos en ámbitos locales y nacionales. Otra es describir con claridad los procesos que deben surtirse para la formulación eficiente de proyectos. Otra competencia genérica es comprender la utilidad de la gestión de proyectos en las empresas. Y por último, describir con claridad los pasos a seguir para evaluar un proyecto. Y como competencias específicas tenemos identificar los tipos de proyectos que se pueden desarrollar en las regiones, identificar las diferentes fases tácticas de los proyectos y valorar los diferentes estudios que deben realizarse dentro de la evaluación de proyectos. Eso nos dice entonces el curso frente a lo que son competencias genéricas y específicas que aspiramos a conseguir al finalizar el ciclo. Como temática, digamos, por tutorías, tenemos entonces, hoy vamos a hablar, hoy que estamos a 14 de abril, en esta parte, hoy vamos a hablar entonces sobre las generalidades de los proyectos. Vamos por medio de una primera parte del módulo, de la temática que tenemos allí, general, y también dos videos de soporte, en donde habla pues un experto de proyecto. Nos vamos a contextualizar un poquito sobre las generalidades, vamos a mirar la finalidad, es decir, vamos a ponernos de acuerdo en por qué debemos hacer evaluación, por qué sirve, por qué es importante hacer formulación y evaluación de proyectos. En la segunda tutoría, que será el 21 entonces, vamos a mirar las etapas del proyecto como tal, todas las fases, los tipos de proyectos, lo que es teoría como tal de los proyectos. En la tercera fase, entonces vamos a mirar, en la tercera tutoría, que va a ser el 28 de abril, vamos a mirar los componentes de un estudio técnico. Nosotros en este trabajo, de una vez les anticipo, vamos a hacer un trabajo general, vamos a simular la formulación y la evaluación de proyectos. Son unos temas muy básicos, son unas fábricas de zapatos, unas de productos lácteos y tal. Lo vamos a hacer por grupos, cada grupo va a tener una idea de estas y lo vamos a ir haciendo durante el curso, de tal manera que cuando lleguemos a la tutoría 8 lo tengamos perfecto, hacemos la presentación, contamos la experiencia, cómo nos fue, aprobamos, desaprobamos el proyecto y esa será la nota final. Entonces, en esa tercera tutoría vamos a tener los componentes del estudio técnico. Vamos a ver exactamente qué se necesita para desarrollar un estudio técnico de un proyecto. Luego, en la tutoría número 4, que va a ocurrir como el 5 de mayo, vamos a mirar los componentes del estudio legal y organizacional que debe llevar el proyecto como tal. En la tutoría número 5, que es más o menos el 12 de mayo, vamos a mirar el estudio de mercados.
le vamos a evaluar a esa idea que vamos a trabajar, a ese producto, a esa empresa, a ese proyecto, la viabilidad de mercado, es decir, la posibilidad que tenga de ser exitosa dentro de un mercado específico. En la tutoría 6, el 19 de mayo, vamos a tener los componentes del estudio financiero. Y hasta ahí vamos a llegar con ese proyecto como tal, a definir mediante la información que recojamos de todos los otros estudios, hacemos un estudio financiero, es decir, llegamos hasta definir la viabilidad financiera mediante el cálculo de indicadores financieros, qué viabilidad tiene el proyecto, y hasta ahí sería, ¿cierto? Ya para la tutoría 7 ya debería estar listo y montado en plataforma para poderlo ir evaluando. En la tutoría número 7, que va a ocurrir más o menos el 26 de mayo, vamos a hablar sobre una metodología que se utiliza para la evaluación formulación y evaluación de proyectos sociales, que es una metodología que es bien diferente a la de proyectos productivos, que es la que vamos a trabajar con los estudios, pero que también es bien importante para, digamos, el desarrollo de muchos temas gubernamentales, de ONGs, de todo eso que son muy de actualidad hoy en día. En la tutoría 8, la semana 8, nosotros no vamos a tener semana Remington, sino que vamos a tener, la semana 8 va a ser de recuperaciones, si tuviésemos que recuperar algún tema puntualmente, y va a ser el final, esa misma semana. Y el final, entonces, como ya les comenté, es tomar este trabajo completo, el proyecto completo hasta el estudio financiero, y hacer la presentación aquí, como una mini exposición sobre todo lo que, digamos, se logró con el proyecto como tal, con el trabajo, y esa sería la nota final, el trabajo como tal y la presentación que ustedes hagan. Bueno, muchachos, esa es la propuesta el plan de aula ya está en la plataforma para que ustedes lo revisen, lo miren, pueden irse programando, digamos, para las tutorías. Sobre estos proyectos sobre estas etapas del proyecto ya vamos a hablar, sobre estos estudios. Y esa es como la división del curso como tal. ¿Cómo les parece? ¿Todavía están ahí o no? ¿Sí? Bueno, ojalá espero que estén ahí, que no se hayan ido, no se vayan a ir, muchachos, que acuerden que no podemos salir. Y también que no se vayan a dormir, por favor, ¿sí? Les pido muy encarecidamente. Claro. Sí. No, nosotros vamos a ver todo el ciclo Es que creo que, digamos que se está hablando, mejor dicho, esa pregunta no la puedo responder, pero más o menos lo que yo puedo calcular es que todo el ciclo lo vamos a trabajar en virtualidad, y es posible que la universidad se esté preparando para ver el otro semestre también en virtualidad, porque recordemos que si el 27 nosotros, digamos que logramos doblar esa tal curva del contagio y tal, van a volver muchas actividades, ¿cierto? Con unas medidas de seguridad, pero hay algunas que definitivamente no van a empezar el 27, ¿cierto? Por ejemplo, la educación, los colegios no, ya el gobierno dijo, no vamos a concentrar en un aula 20, 15, 25, 30 personas, porque es un riesgo alto, ¿sí? Entonces esta actividad yo creo que nos vamos, por lo menos todo este ciclo lo vamos a trabajar virtualmente, y el otro semestre no sé, ya esperar lo que diga el gobierno. Por, sí, claro, los trabajos son en grupo, los proyectos son en grupo. Este grupo es de 16 personas, podríamos hacer grupos de 3 personas más o menos. Pero de eso ya hablamos enseguida. Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? ¿No? Están muy juiciosos, siempre son así. Sí, ay, cómo no. Bueno, bueno, entonces esa temática como tal, ese plan de aula, entonces ya se los mostré, ya está ya en la plataforma para hacer consultar. Ahora vamos a hablar de la concertación del compromiso académico. Les voy a volver a compartir la pantalla y vamos a mirar el formato de concertación de compromiso académico.
¿Ya lo ven? Sí, señor. Bueno, entonces este es el formato de concertación de compromiso académico. Hasta aquí está el nombre del tutor, bueno, el nombre de la asignatura, los datos, la jornada, el salón que nos tocaba. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Dice por aquí, en la primera tutoría el docente realizará la presentación de los temas a desarrollar durante el semestre académico. Ya lo vamos a hacer, ya lo vimos, digamos, puntualmente en el plan de aula, pero lo vamos a ver en el módulo como tal, digamos, para que contextualicemos exactamente a qué nos vamos a dedicar. Y las fechas de evaluación estipuladas. La concertación del compromiso académico será firmada por el docente y los estudiantes. Como no estamos juntos, entonces nos vamos a poner de acuerdo en que todos aprobamos esta concertación de compromiso académico y que está firmada, aquí nos vamos a imaginar, y va a quedar colgada en la plataforma para que quede como evidencia y como documento de consulta. ¿Les parece? Bueno, entonces así las cosas. Para evaluar el primer parcial, que es el 25%, en este curso la propuesta que yo siempre hago, este curso ya lo he dictado pues muchas veces, es evaluar el avance del proyecto hasta el estudio legal y organizacional. Nosotros vamos a mirar que en el módulo, ahorita lo vamos a mirar ya, el módulo arranca por un estudio de mercados y después hace un estudio de soporte, que es el técnico, el legal y el organizacional. Pero yo le cambio un poquito el orden porque me parece, desde mi experiencia, que el orden lógico es que hagamos primero el estudio técnico, luego el estudio legal y organizacional, luego el estudio de mercados y por último el estudio financiero, y ahorita les explico por qué. Entonces, digamos que ese proyecto nosotros le vamos a incluir a ese proyecto el estudio técnico y el estudio legal y organizacional. Eso lo vamos a entregar en la semana 4 y en la semana 5, en la semana 5, y se va a evaluar como la nota del primer parcial, que es el 25%, y eso va a ocurrir más o menos el 12 de mayo. Para la nota del segundo parcial vamos a evaluar el proyecto incluyéndole el estudio de mercados. Solamente un estudio le vamos a incluir ahí, el estudio de mercados. Es decir, este trabajo es acumulativo. Ustedes arrancan con el trabajo, hacen el estudio, desarrollan el estudio técnico, luego el estudio legal y organizacional y luego el estudio de mercados, para que vayamos completando todo el tema. Es decir, que cuando se le ingrese el estudio financiero, que es el último, pues ya quede completo, ya simplemente sea cuestión de presentación o de correcciones pues ya de forma y no de fondo, ¿cierto? Entonces ese segundo parcial, que es el 25%, lo estaríamos evaluando el 26, o sea en la séptima tutoría, en la semana 7, hasta el estudio de mercados. Y el final sería entonces la presentación, como ya les comenté, en esa semana 8, que va a ocurrir el 2 de junio, la presentación de los proyectos como tal. Es decir, ya en ese momento deben estar completos. Si vamos en forma acumulativa, ya es simplemente subirlo completo a la plataforma y tenerlo listo para hacer la presentación final. En esa presentación final, entonces ustedes me van a contar cómo les fue con el técnico, cómo les fue con el legal, qué viabilidad le vieron, qué problemas, si lo van a aprobar o no lo van a aprobar, y cuál es la consideración general, digamos, el resultado general de la evaluación del proyecto como tal. Eso sería para el 20%, ¿cierto? Perdón. Y el 30% restante del seguimiento se conforma de la siguiente manera: actividades que realicemos durante el curso. Unas pueden ser informes de lectura. Si en algún momento van a tener que leer algún documento o alguna parte del módulo y se les va a solicitar un informe de lectura. Ese informe de lectura es un documento más bien sencillo en donde se plasme los aspectos más importantes del tema leído, ¿sí? No se evalúa normas APA, pero sí se evalúa presentación, se evalúa redacción y ortografía y claridad en el concepto como tal. De pronto algún taller que hagamos durante el curso también o sea, cada uno de estos eventos tiene un componente igual, un porcentaje igual dentro de ese 30%. Algún trabajo de investigación que tengamos que hacer sobre algunos temas puntuales de proyectos, la participación activa y la asistencia. Todos estos puntos, todos estos aspectos van a tener el mismo peso dentro de ese 30%. Esa participación activa, muchachos, es la participación que ustedes hagan dentro del curso. ¿Cuál es la dinámica? La dinámica es que ustedes deben hacer la lectura de la parte que corresponde
al tema que se vaya a desarrollar en la tutoría, y en la tutoría nosotros resolvamos las dudas. Yo voy a explicar el tema, voy a hacer la presentación, pero pues la idea es que todos construyamos el curso. Y la otra participación, de pronto los que ya me conocen saben que me encanta arrancar las tutorías con temas que tengan que ver con la materia que estamos desarrollando. Es decir, si ustedes como futuros profesionales, y como en este momento vamos a abordar un curso de formulación y evaluación de proyecto, entonces vamos a ir buscando noticias o temas relevantes de actualidad sobre los proyectos, y eso les va a valer para esta nota de participación activa. Entonces, al inicio de la tutoría, alguien que haya leído algo, se haya enterado de algún tema importante de proyectos o de algo importante, digamos, que tenga que ver con economía, con finanzas, entonces hace la presentación y eso se le tiene en cuenta para participación. Y la participación que haga durante el curso como tal, yo voy anotando y eso le va conformando la nota. En esa participación, en esa asistencia, ustedes saben que siempre arrancan con un 5, pero pues esa notica de 5 se va desvalorizando en la medida en que no vuelvan y no tengan alguna excusa para no asistir a la videoconferencia, o en la medida en que nunca participen. ¿Cómo les parece, muchachos? ¿Sí? ¿Está bien el tema? Sí, sí, señor. Yo hablo con Gustavo, con Daniel, listo. Sí. Listo, lo manejamos puntualmente, Daniel. Entonces usted me avisa en ese momento, y si de todas maneras le toca asistir a la clase, o sea, verse el video de la tutoría, ¿sí? Y de alguna manera ponerse al día. Pero sí, claro, está contemplado que pues hay digamos, algunas actividades que están en este momento activas, y que eso impide, digamos, la telepresencia. No hay ningún problema, lo manejamos. Ajá. No, no, digamos que no sé, o sea, eso es el desarrollo del grupo, el desarrollo del curso como tal. En algún momento habrá, por ejemplo, en la parte de los proyectos sociales hay un taller. Ese, no sé, tal vez lo puedan hacer en ese momento, lo puedan hacer con el mismo grupo que estén adelantando el proyecto. Depende de la temática que estemos tratando. Listo. ¿Qué más preguntas, muchachos? Sí, dígame. Sí, claro, al inicio de la tutoría se da un espacito, pero es un espacio muy corto, sí, son 5 minutos, 7 minutos para que alguien... No, 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 no es por persona, no, 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 porque nos gastaríamos toda la tutoría. No, 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 es simplemente la persona que quiera participar, sí, que nos quiera traer un tema interesante, que haya leído y tal, entonces se le da participación, pero no, por lo general las participaciones son 2 o 3, pero son muy cortas, sí, porque no podemos tampoco gastarle mucho tiempo, bueno, el tema también es largo, y tenemos que dosificar el tiempo. Listo. ¿Qué más preguntas, muchachos, sobre la concertación? ¿Por qué me estás hablando de clases de una hora? ¿Qué clases de una hora?
Pero porque, a ver, normalmente ¿de cuántas horas eran? Pues a ver, ¿qué te comento sobre esto? Estos temas, digamos, depende, que nosotros vamos a tratar, pues depende mucho de la rapidez con que cojamos el concepto, ¿cierto? Ustedes saben que muchas veces, pues uno puede terminar más temprano. También depende del tema y también depende, digamos, de lo largo que sea el taller o algo. Pero no, no nos vamos a ir pues hasta las 9:30, no, yo no creo. O sea, son las 7:21, no, no. O sea, yo esta mañana tuve una clase y pues me fueron como 2 horas, pues, pero bueno, estuvo como larguita, la de ayer también. También sabes de qué depende el tamaño de los grupos, que hay grupos que son grandecitos, entonces pero pues tampoco de una hora, eso sí no les garantizo pues que sea de una hora, yo no creo que en una hora alcancemos a evacuar los temas, pero tampoco nos vamos a quedar las 3 horas, listo. Bueno, en este momento siempre hacen una pregunta, pero yo sé que ustedes ya no la van a hacer porque están en su casita, ¿cierto? ¿Cuál es la pregunta que hacen en este momento? Eso, el break. Pero como ustedes están ahí, em, em, ustedes pueden estar atendiendo la videoconferencia y tomando cafecito. Ok. Pues yo creo que más bien utilizamos ese tiempo para salir más temprano, ¿ok? Para terminar más temprano. Sí. Y si alguien va a comer, pues ahí disimuladitamente. Tampoco me vayan a abrir pues un tamal ahí delante de la tutoría, porque imagínense. Bueno, entonces dejamos así la... Sí, me dejan antojado, imagínate yo con esta hambre, yo aquí solo. Bueno, dejamos así toda la concertación del compromiso académico, ¿sí? Bueno, listo. Entonces queda en plataforma. Yo no lo he cargado todavía porque iba a hablar pues con ustedes, pero queda entonces en plataforma como un documento de consulta y de prueba pues de que lo hicimos, ¿cierto, muchachos? Bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a mirar, vamos a mirar de manera general. Vamos a mirar de manera general la temática a la que nos vamos a dedicar. Entonces les voy a compartir pantalla de nuevo y vamos a mirar el módulo del curso. Listo, entonces, ¿ya lo ven ahí? Listo, entonces este es el módulo que vamos a trabajar de formulación y evaluación de proyectos. Vamos a mirar entonces por la tabla de contenido, por el mapa de la asignatura, qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? En esta primera tutoría, el día de hoy, vamos a hablar entonces sobre las generalidades de los proyectos. Eh, Vamos a ver ahorita ya lo que es el objetivo general del curso eh, y los objetivos específicos. Primero entonces vamos a hablar de tipos de proyectos, de clases de proyectos, de etapas de un proyecto, de metodologías de formulación y evaluación de proyectos. Y luego ya, después de que salgamos de esa parte teórica que lo hacemos entre hoy y la próxima tutoría, entonces vamos a entrar ya en los estudios como tal. Dentro de ese trabajo que vamos a hacer de los proyectos vamos a tener 4 estudios, ¿cierto? El estudio técnico, el estudio legal y organizacional, el estudio de mercados y el estudio financiero, o lo que también llamamos el análisis de riesgo, ¿cierto? Bueno, ¿por qué lo vamos a hacer de esa manera? Ustedes ven que acá el módulo trae primero el estudio de mercados y después el de soporte técnico y después el financiero. Sin embargo, yo considero que la primera pregunta, con cada uno de los estudios en una formulación y evaluación de proyectos, con cada uno de los estudios yo lo que estoy haciendo básicamente es dando respuesta a una sola pregunta. En el estudio técnico yo me voy a contestar la pregunta tan simple de si el proyecto, el producto que yo estoy pensando, mi idea, puede ser un producto, puede ser una app, puede ser, bueno, una mejora tecnológica, una innovación.
alguna cosa de estas, si sí es viable desde la parte técnica, es decir, si yo me imagino, por ejemplo, que voy a salir al mercado con unos chips especiales para ubicación, bueno, no sé, un tema de seguridad, pues yo tengo que tener en cuenta, lo primero que tengo que tener en cuenta es que eso sí sea factible desde la parte técnica, es decir, que haya la materia prima, que haya el conocimiento, que haya la maquinaria, que haya todo, digamos, lo necesario para eso. Y luego voy al estudio de soporte, que es el legal y organizacional, y dentro de ese se incluye también el ambiental, porque hay algunos proyectos que dependiendo del producto, el servicio que se ofrezca, pues necesitarán alguna evaluación ambiental, algún permiso del DAMA, bueno, no sé, de alguna cosa. Y luego de esto entonces yo voy al estudio de mercado, porque es que mal haría yo en ir al mercado a preguntar si mis chips sí se van a vender y para después enfrentarme al estudio técnico y decidir que no se pueden hacer porque resulta que los materiales no se consiguen, ¿cierto? Entonces por eso es que yo lo hago de esa manera, porque lo primero que yo debo definir es si se puede hacer, si se puede llevar a cabo. Lo segundo, el soporte técnico, el organizacional y legal. Lo primero es el legal, que es también ir a revisar la parte legal, la parte normativa, es decir, qué, digamos, normas son contrarias al desarrollo de mi proyecto como tal, que puedan llevarme a la no viabilidad del mismo. El tema organizacional, pues yo ahí defino el tamaño del proyecto, qué es lo que necesito, cuánta nómina, qué especificaciones en la parte de recurso humano, de conocimiento, de todo esto, ¿sí? Cuánto va a valer la nómina, bueno, ahí vamos a hacer muchos cálculos sobre eso. Y por último, con la información que nos brinda todos esos estudios, vamos a ir a alimentar el estudio financiero, que es el último, para mí, el más importante, que es ya definir con toda esa información si desde el punto de vista financiero el proyecto va a tener una viabilidad. Para eso vamos a calcular unos indicadores puntuales, son dos solamente, tasa interna de retorno y valor presente neto, y ahí va a terminar el proyecto con la definición de esos dos indicadores y la determinación de la viabilidad desde el punto de vista financiero. Entonces vamos a empezar con el trabajo ya. Dentro de 8 días les doy bien las indicaciones y les entrego los temas, hacemos los grupos y les entrego los temas para que le comencemos a trabajar al soporte técnico, al estudio técnico. Luego de que pasemos el estudio financiero, entonces en la tutoría 7 vamos a trabajar lo que les comenté ahorita, una metodología que se llama la matriz del marco lógico, que es una metodología que se utiliza para la evaluación de proyectos sociales, que son aquellos proyectos que por el contrario, al contrario de los productivos que nosotros vamos a desarrollar, que pretenden devolver una utilidad sobre una inversión o un retorno sobre la inversión que llamamos, estos proyectos sociales no pretenden eso, sino que pretenden solucionar unos problemas puntuales dentro de una comunidad. Entonces la evaluación de ese tipo de proyectos es totalmente diferente, pero son bien válidos y se trabajan mucho hoy en día desde el punto de vista gubernamental. En este momento, por ejemplo, hay muchos por ahí que están caminando, pues por el tema de la pandemia, pues y de la afectación que tiene la población más vulnerable en el tema por el tema de la cuarentena. Bueno, entonces muchachos, básicamente a eso nos vamos a dedicar durante estas 7 tutorías. ¿Cómo lo ven? Muchos temas. Muchos temas, ¿te parecen muchos? No, apenas. Ese es chévere, ese es muy chévere. ¿Tú lo has hecho? ¿Has hecho alguno? Ah, sí. No, nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? Miren, muchachos, les voy a comentar algo. Ahorita, digamos, este curso, ¿de qué se trata este curso? Ya lo vamos a mirar como el propósito general, o no, hagámoslo así. Miremos primero el propósito general y el objetivo, y luego les comento una cosa. El propósito general del módulo, de este módulo, es el siguiente, muchachos. Mire, el propósito del curso se orienta a brindar a los estudiantes una formación integral que los dota de los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para investigar, analizar, interpretar e intervenir los entornos locales, regionales, nacionales e internacionales mediante la formulación de proyectos. El módulo presenta los elementos, componentes, etapas, tipos de proyectos y la metodología que se puede aplicar para la identificación, formulación y evaluación de un proyecto. Y como objetivo general tenemos interpretar conocimientos, técnicas y herramientas, tanto en su dimensión teórica como práctica, en la identificación, análisis y formulación de proyectos de inversión
que permitan satisfacer las necesidades, requerimientos y deseos de las personas y entidades para el desarrollo del bienestar social y económico para el país. Y como objetivos específicos, en la primera unidad vamos a identificar los elementos que son como las etapas, como las metodologías, como todo lo que es teórico, digamos, de la formulación y evaluación de proyectos. Y en la segunda vamos a valorar los estudios, es decir, el técnico, el organizacional y legal, el de mercados y el financiero. Entonces, frente a este propósito general, lo que les comento es lo siguiente. Miren, el propósito del curso, como ustedes lo observan, como lo acabamos de leer, es que ustedes adquieran los conocimientos necesarios para formular y evaluar un proyecto. No es, o sea, este curso no está para que ustedes saquen sus proyectos, los que están trabajando, digamos, ya proyectos para la graduación. Sin embargo, si algo de acá, de esta temática, les puede servir, si yo les puedo colaborar en algo, muchachos, si tienen alguna duda, si les puedo prestar algún apoyo sobre los proyectos reales que estén desarrollando en este momento, bienvenido sea, ¿sí? Pero el propósito general no es del curso, no es sacar esos proyectos adelante, sino que ustedes adquieran los conocimientos necesarios para formular y evaluar un proyecto. Y ahorita vamos a ver un poquito sobre la importancia que tiene eso dentro de la vida profesional. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros los estudios que vamos a hacer no van a ser con una profundidad, con excesiva profundidad, van a ser, o sea, vamos a aprender el concepto como tal, de qué se hace en un estudio técnico. Por ejemplo, en el estudio de mercados, nosotros vamos a diseñar una encuesta de 8 o 10 preguntas, pero no la vamos a hacer, o sea, no tenemos que ir a conseguirla, nos vamos a imaginar cómo nos fue con la encuesta y muchas cosas las vamos a dejar allí, ¿sí? Pero no vamos a ir a hacerlo porque yo sé que pues sería muy largo y sería muy complejo mandarlos a ustedes a la calle en este momento en cuarentena, que se consigan 50 encuestas de personas que den la aprobación sobre un producto, ¿sí? Entonces, digamos, lo vamos a hacer como un esquema general, ¿sí? Vamos a aprender los conceptos necesarios para esa formulación. ¿Les parece bien, muchachos? Bueno, bueno, muchachos, entonces esa es la temática que vamos a abordar. Y antes de que miremos los videos, hasta aquí, muchachos, dudas, preguntas. Sí, en el camino se van dando muchas preguntas, listo. ¿Qué me iba a contar? Claro, vea, Daniel, ¿cierto? Daniel, Sergio, usted era el que trabajaba en una empresa de transporte, ¿cierto? Ah, sí, 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 claro. Em, claro, lo podemos hacer, usted lo puede hacer con la profundidad que sea, ¿sí ve? Si le queda fácil hacerlo virtualmente, conseguir la información, excelente, me parece excelente. Pero yo no lo voy a exigir dentro del proyecto como tal porque nosotros no vamos a sacar un proyecto de esos adelante, sino que vamos a aprender la temática, es decir, le vamos a dar rigor a lo que es el contenido del pensum como tal. Ya así como para que más o menos se vayan ambientando. Por ejemplo, uno de los temas puede ser un producto lácteo, ¿sí? Por ejemplo, la producción de yogur o el montaje de una empresa de productos lácteos, ¿sí? El otro puede ser, por ejemplo, el montaje de una empresa para piezas para motocicletas. Puede haber uno de una fábrica de estivas, por ejemplo. Son conceptos muy básicos, ¿sí? No nos vamos a meter con servicios porque ustedes saben que hoy en día, digamos, la mayor cantidad de proyectos está en el tema tecnológico, ¿cierto que sí? En el mundo caminan cualquier cantidad de apps, nacen y mueren todos los días. Hay unas que son muy exitosas, otras que no. Pero digamos, ese ya tendría un componente de sistemas, un componente electrónico, un componente de redes
que no, no nos convendría meternos en eso. Igual tampoco yo soy experto en eso, yo soy administrador de empresas, no ingeniero de sistemas. Entonces, por eso los temas son muy básicos. Es decir, es el montaje de una empresa muy básica. Por ejemplo, puede haber una empresa de ropa para niños o una de calzado, de tenis, de calzado deportivo. ¿Sí? Es utilizarlo como para entender el concepto, para saber qué es lo que tenemos que hacer el día que nosotros tengamos que formular y evaluar un proyecto o tengamos que hacer o liderar, digamos, dentro de la empresa donde estemos trabajando la formulación y evaluación de proyectos. ¿Es más o menos claro? Sí, señor. Bueno, ¿más preguntas? Bueno, listo. Vamos a hablar un poquito entonces sobre la importancia de la formulación y evaluación de proyectos. Vamos a sacarlo entre todos. ¿Quién me dice o quién, digamos, se imagina por qué hoy en día hablamos de formulación y evaluación de proyectos? Digamos que este tema no es nuevo, ¿cierto? Pero hace algunos años no se hablaba tanto de esto, ¿cierto? Simplemente las empresas arrancaban con alguna nueva línea de negocio, con algún producto, con alguna extensión de una zona comercial, bueno, algún tema que necesitara y tal, pero lo hacían de manera empírica, simplemente pues necesitaban abrir la zona del valle, entonces mandaban unos asesores allá y a que miraran el mercado y arrancaban así, ¿cierto? Hoy en día, por una empresa de un buen tamaño, pues no lo hace así, ¿sí? Sino que primero conforma un grupo y, digamos, empieza con un tema de formulación y evaluación de proyectos. ¿Por qué hacemos eso hoy en día? ¿Por qué desgastarnos con eso? Sí, perfecto, esa es una de las razones. Qué más podemos concluir allí? Perfecto, es por ese lado. Tú tocas un tema, una palabra que es puntual y un tema que es puntual que se llama el riesgo, ¿cierto que sí? Entonces nosotros, cuando hacemos formulación y evaluación de proyecto, nosotros ¿qué queremos minimizar? El riesgo, sí. El riesgo de mercado, por ejemplo. Ustedes saben que hay muchos tipos de riesgo. Hay riesgo reputacional, riesgo financiero, riesgo de mercado, riesgo operativo. Tal. Hoy en día, por qué nos enganchamos con eso? O sea, ¿por qué, digamos, le dedicamos tiempo y no hacemos, digamos, simplemente las cosas, digamos, de manera más reactiva? Pues precisamente por eso, porque ustedes saben que el ser humano hoy en día, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que más nos da miedo a nosotros? ¿Cuál es el miedo más grande que tenemos, muchachos? ¿Ustedes a qué le temen? Yo por ejemplo le temo a una escasez de mujeres. Us- ¿Ustedes a qué le temen? Hoy en día, hoy en día, muchachos, en la sociedad donde vivimos, en la que vivimos, en la modernidad líquida, en donde es más importante, donde buscamos ser importantes, primero que útiles, ¿qué es a lo que le tenemos miedo? Al fracaso, sí. Sí, al fracaso, pero básicamente, ¿quién dijo el fracaso? Juan Felipe, esa es la palabra, ¿sí? Hoy en día, digamos, un humano hace algunos años, mucho tiempo, le tenía miedo a la muerte, por ejemplo, ¿sí? Hoy en día ya no, a nosotros esa vaina ya no nos asusta, pero sí le tenemos miedo al fracaso porque nosotros vivimos un modelo convencional que la sociedad nos impone. Tenemos que ser exitosos, tenemos que ser los primeros, tenemos que tener el mejor carro, la mejor casa, la mejor ropa, el mejor reloj, el mejor celular. Y entonces esa sociedad de consumo nos obliga a estar siempre activos y entonces le tenemos miedo al fracaso como tal. La formulación y evaluación de proyectos lo que permite o lo que busca es minimizar esa incertidumbre, ese miedo a que las cosas salgan mal. Entonces por eso
se le invierte dinero a eso. Entonces una empresa hoy en día, ¿qué hace? Pues simplemente de alguna manera, con una metodología como la que vamos a trabajar nosotros, establece que esa inversión que va a hacer, que ese, digamos, ese tiempo, esa aventura, digamos, que va a tomar, pues de alguna manera, teniendo algún nivel de riesgo, porque ustedes saben que todas las actividades humanas tienen riesgo, o sea, no hay nada que sea free risk, lo que llamamos libre de riesgo, no existe. Pero entonces con la formulación y evaluación de proyectos lo que hacemos es disminuir esa incertidumbre. Cuando nosotros hacemos formulación, nosotros formulamos un proyecto, es decir, decimos aquí está la parte técnica, es viable desde la parte técnica, es viable desde lo legal, es viable desde lo organizacional, es viable desde, desde lo financiero, desde el punto de vista del mercado y desde lo financiero, listo, ya quedó formulado y evaluado, ¿cierto? Luego de que termina la fase de la evaluación, entramos en una fase que se llama ejecución y empieza un día después de que se termina la evaluación, si el proyecto se fuere a implementar de manera inmediata, porque también puede ocurrir que el proyecto se apruebe pero se aplace. Y luego de que hagamos esa ejecución, entonces viene la etapa de control. ¿Y el control qué quiere revisar? El control quiere revisar la diferencia entre lo que yo formulé y lo que ejecuté. Es decir, la brecha entre esos dos aspectos. O sea, qué tan lejos estoy de los objetivos que me propuse. Para eso, digamos, de manera general, es que yo hago formulación y evaluación de proyectos. Por eso las empresas, antes de salir al mercado, antes de empezar con una línea nueva, antes de sacar un producto, una innovación, hacen un trabajo de formulación y evaluación para poder conocer de alguna manera el resultado futuro. Vuelvo y lo repito, con un nivel de riesgo, pero entonces ya aplicándole unas herramientas técnicas, pues el nivel de riesgo disminuye. ¿O no les parece, muchachos? Bueno, listo. Entonces digamos que esa puede ser básicamente la importancia que hoy en día tiene esa actividad de formulación y evaluación de proyectos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver si lo podemos hacer. Si les puedo compartir, porque ayer fui a compartir un video con unos niños y no se pudo. Entonces me tocó pasarles el link para que ustedes lo vieran y darles el tiempo, ¿sí? Para que hablemos de él. Son unos videos corticos de un señor que se llama Julio Rodríguez, que es un experto español, es un experto en proyectos y tiene unos conceptos como muy claros sobre lo que es la evaluación de proyectos como tal. Entonces voy a tratar de hacerlo. Y ustedes me cuentan inmediatamente si sí funciona o no funciona. Listo. ¿Sí lo ven? Sí funcionó. Ay, qué rico. Bueno, listo. Entonces se demora 9 minutos 56. Por favor, no me van a dormir, que ya vamos a hablar sobre esos conceptos. ¿Listo? Arrancamos. Ay, no me digan. Espérenme un segundito. ¿Será que es de configuración acá o qué? Mm, no, entonces hagamos lo siguiente. Yo esta, les paso este link y ustedes lo miran y en 10 minutos nos vemos. ¿Listo? En el WhatsApp. ¿Listo? ¿Ya les llegó? Sí, profe. Listo, pues. Entonces
Listo, entonces vamos a verlo. Se demora 10 minuticos y en 10 minutos nos vemos para que hablemos un poquitico sobre ese tema. ¿Listo?
Compañeros, ya terminamos. Sí, ya todo lo vimos. Bueno, listo. Entonces cuéntenme. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, listo. Entonces cuéntenme un poquito. ¿Qué fue lo que dijo Don? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama el señor? Julio Rodríguez, sí, Julio Rodríguez. Bueno, ¿qué dice él? Un poquitico, digamos, esta parte no fue al inicio, pero digamos, vamos a recordar de dónde parte un proyecto como tal. Sí, sí, de una oportunidad, de una necesidad, de una carencia. Es decir, es un poquito lógico que pues, si yo voy a emprender un proyecto, pues debe ser sobre un tema que tenga cabida, es decir, que se esté necesitando. No voy a inventar un proyecto que no sirva o que esté muy saturado en el mercado, alguna cosa, ¿sí? Entonces, lo más, digamos, lo primero importante es que ese proyecto parte de una oportunidad o de una necesidad, ¿sí? Puntual. ¿Qué características tiene ese proyecto? ¿Qué empieza diciendo él? ¿Qué caracteriza un proyecto como tal? Sí, que es no repetitivo, primero que todo. Sí, que es, sí, también, sí, también eso, unos objetivos. Pero primero digamos que es no repetitivo y que es discontinuo. ¿Y con esto qué queremos decir? Que normalmente una empresa no se dedica a hacer proyectos, a hacer evaluación de proyectos todos los días, sino que eventualmente cuando tiene una oportunidad de negocio, de mercado, de una innovación o algo, pues emprende un tema de formulación y evaluación de proyectos para minimizar ese riesgo al momento de ejecutarlo. Entonces lo definimos como una actividad no repetitiva y una actividad discontinua, como dice también don Julio, con la excepción porque alguien nos dirá, venga, pero es que una constructora, sí, la constructora pues vive de hacer proyectos todo el tiempo, pero pues ese no es digamos, no es la mayoría.
La mayoría de las empresas emprenden un proyecto o una evaluación de un proyecto, pues en el momento en que ven una oportunidad para hacerlo, ¿sí? Bueno, la importancia entonces que tiene el proyecto como tal, él también nos habla un poquito, ¿qué nos dice sobre la importancia del proyecto? Sí, dinamizar, dinamizadores, perfecto, sí. Y también entonces, vamos a hablar un poquito, él habla de plazos, habla de tiempo y habla de resultados, ¿cierto? Bueno, bueno, entonces, perfecto. Entonces vamos a identificar, vamos a establecer dos cositas. Lo primero, vamos a definir qué es la eficiencia, qué es, perdón, qué es la efectividad, la eficacia, perdón, qué es la eficacia. Exacto, o sea, ser eficaz es conseguir el resultado, ¿cierto? ¿Y qué es ser eficiente? Listo, es decir, eficacia tiene que ver con lograr el resultado como tal, es decir, sacar el proyecto adelante, y la eficiencia tiene que ver con la utilización, la mejor utilización de los recursos. Y los recursos nos habla el que son de qué tipos. Son resultados en costos y resultados en plazos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier desviación de costos que tengamos, perdón, de plazos que tengamos se traducirá en dinero, ¿cierto que sí? Y pensemos un poquito, por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo que es, mejor dicho, supremamente válido para eso, que es el túnel de la línea, ¿cierto que sí? Más o menos, ¿cuántos años llevan? ¿Cuánto falta? ¿Cuál fue la desviación entre lo presupuestado, o sea, entre lo formulado o lo proyectado y lo realmente ejecutado? La desviación en el tiempo ha hecho que los costos del proyecto se eleven de manera sustancial. Entonces, nosotros vamos a decir que, como dice don Julio, debemos ser eficaces, pero también debemos ser eficientes. Y eso lo vamos a llamar la efectividad, es decir, le vamos a dar ese nombre. Entonces, ser efectivo es lograr el objetivo con, con el mayor nivel de eficiencia posible. ¿Y por qué no con el nivel óptimo de eficiencia? ¿Quién me dice? ¿Por qué? Por lo siguiente, muchachos, porque a mí me pueden encargar de ejecutar un proyecto y yo puedo decir que lo voy a llevar a cabo en un año y con un costo de 10 millones, digámoslo así, ¿sí? Y yo lo hago en un año y con los 10 millones, es decir, fui eficaz y fui eficiente, ¿cierto? Sin embargo, alguien puede llegar y puede decir que va a hacer el mismo proyecto y que lo hace en 8 meses y con 8 millones. ¿Por qué lo puede hacer así? Porque tiene más experiencia, porque maneja mejor tecnología, porque sus métodos son diferentes, porque tiene muchos años de experiencia. Entonces, por eso nosotros decimos siempre que debemos ser eficaces, o sea, generar los resultados del proyecto con el máximo nivel posible de eficiencia. Nunca hablamos de un nivel óptimo porque, vuelvo y les digo, por el tema tecnológico, siempre va a haber una mejor manera de hacer las cosas, ¿cierto que sí? Entonces nos vamos a poner de acuerdo en eso. Entonces en formulación y evaluación de proyectos vamos a ser efectivos, es decir, vamos a manejar la eficacia, que es el logro de los resultados, con el mayor nivel de eficiencia que nos sea posible, o sea, con la mejor utilización de recursos, el menor tiempo, el menor. Pero también hay un objetivo que se nos escapa ahí, que es tangencial. ¿Cuál será? O sea, es importante lograr el resultado y lograrlo en el tiempo y lograrlo con el costo, pero hay otra cosa adicional que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál será? No, no. ¿De qué? Sí, pero esos son de eficiencia. Pero hay otro, miren muchachos, les voy a poner este ejemplo. Resulta que eh, a nosotros nos piden en un proyecto construir una casa, ¿cierto? Entonces nosotros
decimos que la vamos a hacer en 6 meses y con 100 millones, listo, y lo logramos, lo hicimos en 6 meses y con 6 millones, pero resulta que a los 6 meses esa casa se cayó. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? De la calidad. Exacto, sí. Entonces hablamos de la calidad también. Entonces no se vale en la generación, en la evaluación y formulación de proyectos ser eficaces y ser eficientes si no y lograr los resultados con la eficacia como tal si no tenemos un buen nivel de calidad. ¿De qué sirve, cierto? Por ejemplo, hablemos del puente de Chirajara. Un proyecto muy costoso, muy grande que antes de terminar se cayó. Entonces tenemos necesariamente tenemos que tener en cuenta el tema de la, el tema de la calidad. Denme un segundo, por favor. Bueno, ¿qué más nos dijo don Julio? Sí, sí, claro, sí. Deben estar, esa parte debe ser separada, ¿cierto? El cliente y el ejecutor, el evaluador o el formulador del proyecto. Y hay una... exacto, sí, que los objetivos tienen que ser, como tienen que ser todos los indicadores de medición, tienen que ser retadores, medibles, cuando digamos, a mí me ponen una meta, digamos, para lograr 100 unidades, cuando nunca he pasado de 20, pues ¿qué me están diciendo? No me están motivando, ¿cierto? O sea, los objetivos tienen que ser alcanzables, medibles y tal, para poder que sean retadores para las personas y para que logren lo que él habla, por ahí una parte que es dinamizar los grupos, en pos de que de conseguir los proyectos como tal. Exacto, sí. Sí, cuando uno tiene digamos, unas escalas, unos entregables, unos objetivos básicos, un paso a paso y tal, eso es como cuando uno maneja un grupo, digamos, de ventas y alguien le dice a uno, mire, este mes yo voy a cumplir, y uno le pregunta, listo, excelente, ¿y cómo lo va a hacer? Y no, yo no sé, pero yo voy a cumplir, ¿sí? O sea, es como tener el camino, es diseñar el camino. La formulación de proyectos es eso, es diseñar el camino de cómo hacer las cosas para que se minimice el riesgo y se logre un buen resultado. Bueno, ¿qué más nos dice don Julio? Yo creo que eso era todo, ¿cierto? El título, sí, el título del proyecto es importante. Sí, claro. Sí, sí, eso tiene que estar definido muy bien desde el principio. Mire, digamos, grandes proyectos han muerto, han quedado en el aire por el tema de la planeación. Todo esto que estamos viendo nosotros está encajado dentro de las actividades de planeación, de lo que se hace antes de entrar a ejecutar un proyecto. Todo lo que es formulación y evaluación está en el tema de planeación. Hay una parte que llaman prefactibilidad y hay una parte que también lo vamos a ver dentro de 8 días que llamamos la evaluación ex ante y la evaluación ex post. La evaluación ex ante es hasta el día en que se determina que el proyecto es viable y que se va a llevar a cabo, y la evaluación ex post es un día después de que comienza la ejecución, es decir, lo que les comentaba ahorita, para hallar las diferencias entonces entre lo proyectado y lo ejecutado en realidad. Ya para que vamos dando término, hay varios tipos de proyectos. Hay proyectos productivos, que son los que vamos a trabajar nosotros, proyectos sociales, que vamos a hacer un taller sobre uno de ellos, y hay proyectos de infraestructura, que son los proyectos que hace el Estado, puentes, escuelas, colegios, vías,
bueno, viaductos y tal. Sobre esos no vamos a trabajar obviamente, pues porque ya es un tema que es de ingeniería civil y se nos escapa un poquito. Pero la metodología es parecida, es decir, es una planeación, una formulación, una evaluación y después una ejecución del proyecto como tal. Entonces hablamos de que lo temporal en el proyecto es la formulación y la evaluación, eso es lo que es digamos, lo que tiene principio y fin. El proyecto no, porque una vez se construye el proyecto, si yo llevo la empresa, si yo llevo el proyecto, digamos, a la realidad, pues la empresa yo la quiero para que funcione mucho tiempo y para que genere muchas utilidades a través del tiempo. Es decir, eso no es temporal, lo que es temporal es la formulación, tenemos que diferenciar eso. Y lo otro que les quería contar es que hay tres posibilidades de resultado en la formulación y evaluación del proyecto. La primera es ¿cuál? Hay tres posibilidades de resultado en la formulación y evaluación de un proyecto, ¿sí? O sea, yo formulo y evalúo, es decir, hago todos los pasos. Desarrollo el estudio técnico, luego el estudio de soporte, o sea, legal y organizacional, luego el estudio de mercados y por último determino la viabilidad financiera del proyecto como tal. Una vez yo termino en esa viabilidad financiera, ¿yo qué determino? O sea, es decir, ¿a qué conclusión puedo llegar? Hay tres. La primera es viable, o sea, la primera es aprobar el proyecto como tal. La segunda es desaprobarlo, simplemente llegar a decir el proyecto no es viable. ¿Por qué? Porque en la parte técnica, en la parte organizacional, en la parte legal hay algo que impide el desarrollo del proyecto, porque el estudio de mercados no salió bien o porque el estudio financiero definitivamente demuestra que no va a generar las utilidades o los rendimientos sobre la inversión y entonces se determina que no es viable, ¿cierto? Y hay una tercera que ¿cuál sería? Sí, pero digamos que podríamos ser, es que el proyecto sí es viable. ¿Ustedes se acuerdan cuando le decíamos a la mamá, cuando yo le decía a mi mamá, mamá, ¿puedo salir? Y ella me decía, sí, mijo, pero no ahora. ¿Sí se acuerdan? Exacto, entonces es decir, que el proyecto sí es aprobado, pero que por X o Y motivo, por algunas condiciones de mercado, por condiciones económicas, por condiciones sociales, técnicas, de alguna manera no es posible llevarlo, no es posible ejecutarlo en el momento o por presupuesto y tal, pero se determina que es viable. Entonces yo puedo aprobar, desaprobar o aplazar. Esas tres posibilidades tengo en la formulación y evaluación de proyectos. Es- sí, claro, sí. Digamos que el tema de costos tiene que ver mucho allí y el tema de, también, digamos, de pronto el retorno sobre la inversión. Yo tengo que evaluar definitivamente cuál va a ser el retorno del proyecto sobre la inversión y eso me tiene que a mí determinar la factibilidad del proyecto como tal. Es decir, es terminar esa fase de formulación y evaluación y llegar hoy terminando esa fase y decir, mire, el proyecto es viable, presentárselo al cliente como tal, yo como evaluador, como profesional en la formulación de proyectos, entregarlo y decir, mire, el proyecto es viable en estas y en estas y en estas condiciones y puede generar estos réditos o esos retornos sobre la inversión. Eh, Profe, ¿nos está acompañando? Muy bien, muchachos, nos acompaña nuestro coordinador académico, el profesor Amortegui.
No, profe, a usted por el acompañamiento, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, igualmente. Bueno, muchachos, entonces les contaba que esas tres posibilidades entonces son las que nosotros tenemos en el momento de ya terminar el proceso de la formulación y la evaluación del proyecto. Entonces llevarlo a cabo, no llevarlo a cabo o decir que presentarlo como un proyecto viable pero que está pospuesto, es decir, que se va a ejecutar efectivamente pero que se va a hacer más adelante. Eh, También sobre esa parte, digamos, es muy importante tener en cuenta que nosotros no hacemos formulación y evaluación del proyecto con el ánimo de aprobar los proyectos como tal. Es decir, la habilidad de un buen evaluador de proyectos, de un buen formulador de proyectos, es determinar la viabilidad. Es decir, si es viable o no es viable, pero no los hacemos, o sea, no los llevamos a cabo con el ánimo, digamos, de aprobarlos, digámoslo a la fuerza, digámoslo así, ¿sí? De esa manera. Para que lo hablemos de forma clara. Hay muchos proyectos de infraestructura, por ejemplo, proyectos de transporte y tal, que han fracasado precisamente por ese tema, porque se han forzado, digamos, algunas proyecciones financieras para darle un tinte de viabilidad al proyecto, para que sea bien recibido, para que sea bien, o para que los inversionistas, o para que el Estado, para que el dueño del proyecto, ese cliente del que hablábamos ahora, pues digamos, entregue los recursos para llevarlo a cabo, pero que en últimas no se van a dar, ¿sí? Por alguna circunstancia. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Es bien importante que tengamos en cuenta ese concepto porque muchas veces se falla en eso, ¿sí? Nosotros, como en el afán de terminar el proyecto, pues simplemente lo aprobamos como esté, ¿sí? Y no estamos allí para eso. No estamos para aprobar los proyectos, sino para evaluarlos de manera técnica, para disminuir de, ese riesgo de mercado, riesgo financiero, riesgo bueno, tantos que se pueden presentar, riesgo operativo. Muchachos, ¿hasta ahí cómo vamos? Bueno, ninguno se ha dormido. Sí, claro. Sí. Sí, ese tema lo vamos a ver dentro de 8 días. Es una clasificación que hay de los proyectos. Digamos que no hay una camisa de fuerza de decir que un proyecto de corto plazo es hasta un año y que un proyecto de largo plazo hasta 10 años. La verdad es que eso nadie lo ha escrito y en eso, digamos, no hay un consenso como general. Y hay diferentes tipos de proyectos. Es decir, sí, hay proyectos que son muy temporales, es decir, que efectivamente son cortos en su ejecución. Y hay otros que son de larga vida, por ejemplo los de infraestructura, que son los puentes, todas esas cosas, pues son obras que duran mucho con un buen mantenimiento, ¿sí? Cuando uno crea una empresa, pues uno dice, bueno, uno va a la Cámara de Comercio y uno dice, bueno, le va a colocar, cuando yo la creo, digamos, allá la sociedad como tal, me piden una fecha de vencimiento, ¿cierto? Y la fecha de vencimiento, pues yo digo, no, pues en el 2050, ¿sí? Porque pues yo aspiro a que el proyecto llegue o que esté funcionando en esa fecha, pero pues no hay como un consenso en eso. Sí se puede hacer, claro, sí puede ser muy temporal, puede ser un proyecto de 6 meses, de un año, de cualquier tipo, depende de la tipología, eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Sí queda resuelta la duda. Bueno, listo. ¿Alguna otra, muchachos? ¿No? Bueno, listo. Entonces, digamos que por hoy vamos a dejar allí. Vamos a hacer lo siguiente. En la plataforma yo les cargo una tareita, es muy sencilla, es simplemente realizar una lectura de una parte del módulo que vamos a trabajar dentro de 8 días. Mm, y recuerden entonces estar muy pendientes de esos proyectos, de esas noticias, de esos temas de actualidad que tengan que ver con la materia para que los debatamos acá. Es importante que nutramos. Recuerden que el conocimiento definitivamente en este tipo
de educación que nosotros trabajamos, el conocimiento no lo tengo yo ni lo tiene el módulo, el conocimiento está afuera, ustedes saben, y entre todos lo tenemos que construir, ¿sí? Entonces los invito a que estemos pendientes, leyendo, mirando en este tiempo que estamos en cuarentena. Yo sé que no todos, digamos, tienen todo el día libre, pero pues eventualmente que puedan entrar a algunos blogs, algunas páginas y investigar y leer un poquito sobre el tema de proyectos para enriquecer un poquitico el curso y que no sea tan monótono, digamos, de que yo esté solamente hablando y hablando y hablando, pues que tampoco la voz me ayuda mucho y yo sé que es cansón, ¿sí? Entonces les pido mucho eso. Entonces en la plataforma yo les cargo esa lectura. Muchachos, si no hay más preguntas, más dudas y tal, entonces dejamos hasta aquí por hoy y nos veríamos dentro de 8 días para que desarrollemos el tema, entreguemos los grupos de trabajo y ya, digamos, definamos bien exactamente cómo es que vamos a operar con esos proyectos. Bueno, muchachos, que pasen una buena noche, por favor, cuídense mucho, muchas gracias por su atención, Dios los bendiga, listo. Listo, pues, bueno.